Mi esposa decidió ser madre sustituta de su mejor amiga sin decírmelo. Mi cuerpo, mis reglas, dijo, como si con eso se acabara cualquier discusión, como si el dolor de ser excluida de una decisión que lo cambiaría todo entre nosotras fuera solo un capricho. No se trataba del cuerpo. Nunca lo fue. Se trataba de confianza. De ser uno. De compartir la carga, las decisiones, el futuro. Se trataba de lo que nos hacía pareja. Lo que nos hacía completos. Y cuando me lo dijo, mirándome a los ojos, segura, firme, casi desafiante, me di cuenta de que el vínculo se había roto. No hubo gritos. No hubo escena. Hubo silencio. Un silencio tan fuerte que oí el final llamando a la puerta. Me levanté, cogí las llaves, respiré hondo y respondí con la calma de quien sabe que el mayor dolor está por venir: respeta tu cuerpo y yo respetaré mi relación. Se acabó lo nuestro. Voy a ver a mi abogado a firmar el divorcio. Y me fui. Me fui sin mirar atrás. Porque sabía que si lo hacía no tendría fuerzas para irme. Durante días, me pregunté si había exagerado. Si debería haber escuchado más, hablado más, esperado más. Pero la verdad era demasiado cruel para ignorarla. Había tomado una decisión sola sobre algo que cambiaría todo lo que habíamos construido, y había decidido ocultarlo hasta el último momento. No era valentía. Era ego. Y por mucho que intentara justificarse con palabras como altruismo o solidaridad, lo que me hirió fue que hubiera decidido ocultarlo. Había decidido no incluirme. Excluirme. Borrarme de la ecuación de una vida que aún llevaba nuestro nombre. Y en ese instante, el amor que sentía por ella, un amor profundo, leal y cómplice, se hizo añicos, imposibles de reconstruir. Amé a esa mujer como nunca había amado a nadie. Y por eso me dolió tanto. Éramos felices. Intensamente felices. Y no hay nada peor que ver cómo la felicidad se desvanece en los ojos de alguien que, hasta ayer, era tu todo. Su traición no fue física. Fue emocional. Fue la decisión de caminar solas donde siempre dijimos que caminaríamos juntas. Y eso, para mí, fue el final. No porque dejé de amar. Sino porque entendí que amar no se trata de soportarlo todo. Amar de verdad se trata de ser dos en cada decisión que importa. Y ella me alejó de eso. Me arrancó fríamente del centro de su vida. Y aunque luego afirmó amarme, fue demasiado tarde. Su amor falló cuando necesitaba actuar. Intentó volver. Intentó explicarse. Lloró, se arrodilló, escribió cartas, me envió mensajes de audio a las 3 de la mañana. Pero nada pudo devolverme ese día. Nada pudo borrar la mirada de sus ojos cuando dijo, mi cuerpo, mis reglas, como si yo fuera un enemigo, un obstáculo, una formalidad que debía ignorar. Esa mirada se quedó conmigo. Y por eso, cuando vino a mí meses después, diciéndome que ya lo entendía todo, que se arrepentía, que haría todo de otra manera, le respondí con una sola frase: te perdono, pero no voy a volver atrás. Pasaron los años. Y con el tiempo, reencontré el amor. Un amor tranquilo, maduro y ligero. Un amor que preguntaba antes de decidir, que compartía antes de imponer. Que me miraba como si dijera, nosotros primero. Era diferente. Ni mejor ni peor. Simplemente diferente. Un amor que conocía el peso del silencio. Que no jugaba con promesas. Y que me hizo darme cuenta de que merecía algo más que intentar arreglar lo que ya estaba roto desde el principio. Seguí adelante. No sin dolor. Pero con dignidad. Y ella se quedó. Años después, supe que no podía aferrarse a nadie. Que sus relaciones se desmoronaron cuando intentó ser dueña de su propia historia sin aprender a incluir a la otra persona en la narrativa. Que pasaba las noches en vela, recordando las madrugadas a mi lado. Que aún conservaba mi perfume. Que escuchaba viejas canciones y lloraba. Que les decía a sus amigas que lo había arruinado todo con un acto que creía noble, pero que era solo orgullo. Nunca le deseé mal. Pero la vida tiene maneras extrañas de enseñar lo que el amor intentó. Dicen que el tiempo lo cura todo. Mentira.
El tiempo solo enseña. Lo que cura es la comprensión. La conciencia. El verdadero arrepentimiento. Y eso, a veces, llega demasiado tarde. Empezó a tener un sueño recurrente. Me lo contaron. Un sueño en el que yo regresaba. En el que la abrazaba. En el que le decía que todo estaba perdonado y que aún había tiempo. Se despertaba llorando, confundida, con la sensación de que aún había margen de mejora. Pero no lo había. Y por cruel que suene, la vida no siempre da una segunda oportunidad a quienes arruinaron la primera. Nunca olvidaré la última vez que la vi. Tenía los ojos rojos, el pelo recogido y una expresión cansada. Me dijo que solo quería saber si aún pensaba en ella. Respondí con sinceridad, sí, lo hago. Pero no con deseo. Con añoranza. Añorando lo que éramos. Y lo que podríamos haber sido si nos hubieras elegido. Lloró en silencio. Y por primera vez, sentí que por fin comprendía el peso de la decisión. No las consecuencias. Sino el verdadero peso. El vacío que se abre cuando te arriesgas a perder a alguien que te amó por completo. Ella nunca volvió a ser la misma. Y yo tampoco. Pero la diferencia es que yo renací. Ella seguía intentando recomponer las piezas de una vida que ya no existía. Intentando encontrarle sentido a las noches silenciosas. Intentando reemplazar el amor con distracciones que solo duraban una temporada. Intentando convencerse de que hizo lo correcto, incluso cuando todo a su alrededor le decía lo contrario. Y cuando finalmente dejó de mentirse a sí misma, lo entendió. Comprendió que la confianza no se recupera con excusas. Se recupera con tiempo, paciencia y las decisiones correctas. Y no esperó nada de eso. Actuó. Sola. Demasiado rápido. Con ego. Y pagó el precio. Hoy, despierta casi todas las mañanas con el mismo sueño. Un sueño donde estamos tumbadas, sonriendo, su cabeza en mi pecho, mi mano en su pelo. Un sueño donde todo está bien. Donde seguimos siendo uno. Donde la vida no ha sido destrozada por una decisión solitaria. Donde todavía hay un nosotros. Pero siempre despierta en el momento en que le toco la cara y le digo, todavía tenemos tiempo, si quieres intentarlo. Despierta. Y está sola. La casa está a oscuras. La cama está fría. Y ya no estoy allí. Nunca volveré a estarlo. Y si alguien le preguntara hoy qué es lo que más le duele, respondería con sinceridad, el dolor de perder a alguien que me amó por completo, por no saber amar en pareja. El dolor de despertar de un buen sueño, y recordar que fui yo quien destruyó la realidad. Y por eso, hasta el día de hoy, espera. Espera una llamada. Un mensaje. Una señal. Pero solo queda el eco de una decisión y el recuerdo de que, una vez, lo tuvo todo, y lo desperdició con un gesto que creyó ser libertad, pero que le costó el amor de su vida. Pero, ¿realmente comprendió lo que perdió? ¿O el destino nos tiene reservado algo más cruel, algo que ni ella ni yo pudimos prever? Bienvenidos al canal donde el amor se toma en serio. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, por el contrario, nuestras historias muestran cómo destruye vidas, corroe relaciones y desgarra lo más preciado entre dos personas, la confianza. Todas las historias que escuchas son ficticio, pero contienen profundas verdades emocionales. Existen para dejar claro que hacer trampa es siempre una elección con consecuencias devastadoras. Prepárate ahora para una historia intenso, realista e impactante, de esas que conmueven el alma y dejan huella. Presiona play y siente el peso de una elección equivocada. Daniel siempre había sido un hombre reservado, de esos que no destacan por sus grandes gestos, sino por su atención al detalle. Su amor era silencioso pero firme, estaba en el café que preparaba antes de que sonara el despertador, en el abrigo que le cubría los hombros sin decir palabra, en su atenta escucha incluso después de un día agotador. No era de los que prometen el mundo, pero hacía de la vida cotidiana un lugar seguro. Trabajaba en diseño gráfico en una pequeña empresa que le daba libertad creativa y tiempo para cultivar lo que realmente importaba, el hogar que compartía con Emma.
Se conocieron en un evento de fotografía, algo casual y sin pretensiones, y allí, entre risas y miradas fijas, floreció lo que se convertiría en un amor que, durante mucho tiempo, pareció inquebrantable. Emma era todo lo contrario de lo que se esperaría de alguien que se enamora de un hombre como Daniel. Era expansiva, espontánea, llena de vida y opiniones. Una mujer con una luz difícil de ignorar. Psicóloga de formación, le apasionaban las causas sociales, los debates intensos y los abrazos largos. Fue este contraste entre ellos lo que creó la magia. Ella le dio color a sus días grises, y él le dio estructura a su intensidad. Funcionaron como el equilibrio que ambos ni siquiera sabían que necesitaban. Ella, con su energía vibrante, lo sacó de su zona de confort. Él, con su silencio constante, la afianzó cuando el mundo parecía demasiado. Juntos, construyeron un espacio de respeto y crecimiento, donde las diferencias eran un puente, no un abismo. En los primeros años, su conexión era evidente. Sus amigos los veían como una pareja ideal, de esas que todavía se miran durante la cena como si apenas se estuvieran conociendo. Su apartamento era pequeño pero vibrante. Fotos con frases que solo tenían sentido para ellos dos, libros apilados en rincones inesperados, velas aromáticas mezcladas con el desorden de la rutina. Vivían con ligereza, sin grandes lujos, pero con un cariño desbordante. Daniel, metódico y cuidadoso, era quien organizaba sus finanzas, mientras que Emma guiaba la espontaneidad de sus planes de fin de semana. Sus discusiones eran poco frecuentes y se resolvían el mismo día, a menudo entre risas. Hasta el momento, nada apuntaba a una ruptura. Con el tiempo, como en cualquier relación a largo plazo, llegaron los cambios. No repentinos, sino de esos casi imperceptibles que se acumulan sin hacer ruido. Las prioridades empezaron a tomar forma y la rutina empezó a pesar de forma distinta en cada uno. Daniel empezó a sentirse demasiado cansado para seguir el ritmo social que antes le había resultado natural. Emma, por su parte, empezó a profundizar en sus trabajos secundarios, participando en causas, haciendo voluntariado y estudiando la maternidad, la infertilidad y la salud femenina. Había una auténtica nobleza en su dedicación, algo que Daniel admiraba, aunque no siempre comprendía. Su silencio, antes admirado como estabilidad, empezó a parecerle indiferencia. Sus declaraciones, antes encantadoras, empezaron a sonarle impulsivas. Pero nada serio. Nada que pareciera un verdadero problema. El deseo de crecer juntos seguía ahí. Juntos, compraron un auto usado después de años de viajar en metro, pintaron una de las paredes de la sala de un azul que Emma había elegido con incertidumbre, adoptaron un gato que apareció en la puerta del edificio una noche lluviosa. A los ojos de cualquiera, seguían siendo la pareja que lo había logrado. Incluso a los suyos. Pero en silencio, los pequeños desajustes crecían. Daniel sentía que, en medio de su torbellino de iniciativas, había poco espacio para la calma que tanto apreciaba. Y Emma, incluso sin decirlo, notó cómo sus ojos vagaban con más facilidad, como si siempre estuvieran en otra parte. Aún así, el respeto permanecía. Y era este respeto lo que los hacía elegirse día tras día, incluso en los más difíciles. Emma había forjado un fuerte vínculo con una vieja amiga, alguien que enfrentaba serias dificultades para concebir. Compartían una conexión especial, una amistad nacida en la universidad y fortalecida por profundos intercambios, secretos, risas y dolor. Daniel la conocía, por supuesto. Habían cenado juntos varias veces, y siempre la encontró intensa pero genuina. Había algo en ella que le recordaba un poco a Emma en sus momentos más apasionados. Entre sus conversaciones, de las que solo escuchaba fragmentos, comenzaron a surgir temas sobre la maternidad, los derechos reproductivos, la empatía y la idea de crear una vida como gesto de amor y solidaridad. Daniel, concentrado en sus responsabilidades profesionales y en mantener el equilibrio en casa, no se dio cuenta de lo profundamente que este tema empezó a arraigarse en su esposa. A menudo regresaba de las reuniones con su amiga con los ojos brillantes, conmovida por las historias, entusiasmada con las posibilidades. Él la escuchaba con leve interés, pensando que era solo una de las etapas de Emma, como cuando quiso aprender cerámica o cuando se involucró con la cocina tailandesa. Creía que, como siempre, buscaba el significado en las experiencias. Y eso era parte de ella. Nunca lo cuestionó,
porque amar a Emma también significaba aceptar su intensidad. Pero ahora había una diferencia. Una profundidad emocional más silenciosa, casi secreta. Ya no hablaba abiertamente de todo como antes. Daniel lo notó, pero pensó que era solo un momento. Un ciclo de interiorización. Y como siempre, lo respetó. Todavía dormían abrazados, todavía se acariciaban, todavía se decían, te quiero, antes de irse a trabajar. Pero había menos presencia. Menos escucha. Y, a veces, más cansancio disfrazado de distracción. Aún así, nadie pensaba en el final. Porque el amor estaba ahí, respirando, aunque con menos fuerza. Todavía había planes, listas en la nevera, películas para ver el domingo, cumpleaños que celebrar. Todavía había vida. Pero quizás faltaba conversación. Esas largas y pausadas conversaciones sobre lo que uno siente de verdad. Sobre lo que uno oculta por miedo a parecer frágil o egoísta. Daniel empezó a salir del trabajo más tarde, no porque tuviera demasiadas tareas, sino para caminar solo. El silencio del mundo exterior le ayudaba a organizar sus sentimientos, aunque él mismo no sabía exactamente cuáles eran. Emma empezó a llegar tarde a casa, diciendo que estaba involucrada en un nuevo proyecto con su amiga, algo importante, delicado, necesario. Y él, como siempre, confiaba en ella. Porque construir un amor con ella siempre significaba confiar en sus intenciones. Él nunca fue controlador, y ella siempre lo valoró. La libertad entre ellos era un valor sagrado. Pero en algún momento, quizás, la libertad se convirtió en distancia. Y la distancia, en incomprensión. El escenario estaba preparado, aunque nadie lo supiera. Las decisiones que lo cambiarían todo ya se estaban considerando, aunque nadie había pronunciado palabra alguna. Daniel aún creía que la vida seguía un curso natural, con sus altibajos, pero a un ritmo manejable. Emma, en cambio, sentía algo en su alma que imploraba un gesto mayor, una entrega que la reconectara con un sentido más profundo de la existencia. Necesitaba sentirse necesaria a un nivel que trascendiera lo cotidiano. Y quizás, en este deseo, olvidó algo fundamental: por noble que sea una decisión, de nada sirve si, al tomarla, silencia a quienes deberían caminar a su lado. Y fue en este silencio compartido, en esta vida cotidiana aparentemente normal, en este amor aún vivo pero ya herido por pequeños malentendidos, que el destino comenzó a dibujar los contornos de lo que sería una ruptura profunda. Sin advertencias claras. Sin alertas visibles. Solo con la fuerza ciega de decisiones tomadas en silencio. Una historia nacida del amor más verdadero, pero que comenzaría a desmoronarse no con gritos ni traiciones explícitas, sino con la sutil ausencia de escucha y la dolorosa presencia de decisiones solitarias. Nada volvería a ser igual después de eso. Y todo lo que una vez fue cierto pronto se convertiría en duda. Porque el amor puede aguantar mucho, pero nunca sobrevive cuando ya no se comparte. Y ellos, sin darse cuenta, ya habían dejado de compartir la misma historia. La siguiente página estaba a punto de escribirse. Y sería la más dolorosa de todas. La rutina seguía avanzando como un tren que nadie se atrevía a detener. Los días transcurrían con una extraña fluidez, como si algo se descontrolara, pero aún funcionara. Daniel se despertaba antes que Emma, preparaba café, repasaba mentalmente las exigencias del trabajo y se vestía con la calma metódica de quien cree tener aún el control de su vida. Ella, en cambio, empezó a despertarse más tarde, con la mirada pesada y los gestos más lentos, pero intentaba disimularlo con sonrisas rápidas y conversaciones rápidas sobre reuniones, proyectos, informes y objetivos que nunca antes habían existido. Seguían compartiendo el mismo techo, pero ya no compartían los mismos silencios. La casa no era fría, pero tampoco la calentaba esa intimidad antaño espontánea. Era tibia. Y esta tibieza era, sin que se dieran cuenta, el primer síntoma de la distancia que crecía silenciosamente, como una grieta en un muro que parece demasiado firme para ceder. Emma llegó a casa más tarde de lo habitual. Inventó reuniones de última hora, cafés con compañeros de trabajo, citas ineludibles con su amiga de toda la vida. Daniel no sospechó. Confió. Y ese fue quizás su mayor error. Seguía creyendo que el amor entre ellos era más fuerte que cualquier distracción, cualquier separación, cualquier cambio de rumbo.
Cuando ella hablaba, él escuchaba, aunque con menos brillo en los ojos. Cuando lo besó suavemente antes de irse, él le devolvió el beso, aunque con menos pasión. No porque ya no la quisiera, sino porque algo dentro de él, sutilmente, comenzaba a desconectarse sin saber exactamente por qué. Era una especie de intuición que no se puede explicar, solo sentir. Una advertencia interna de que el suelo comenzaba a ceder bajo sus pies. Los fines de semana, antes llenos de planes conjuntos, comenzaron a verse invadidos por sus compromisos, que él no acababa de comprender. A veces era una conferencia, a veces una visita a una institución, a veces un evento con un amigo que necesitaba apoyo emocional. Daniel, sin quejarse, comenzó a ocupar su propio espacio. Volvió a correr por las mañanas, se apuntó a un curso avanzado de diseño online, quedó con un viejo amigo para tomar una cerveza un viernes. Intentaba llenar los espacios vacíos sin darse cuenta de que estaban ahí. Y cuando Emma lo miraba, a veces con detenimiento, era como si quisiera decir algo pero se retrajera antes de articular palabra. Había una tensión sutil, pero aún no agresiva. Una incomodidad tácita. Pero ambos fingían no verla, como barrer el polvo bajo la alfombra, esperando que nadie se la señalara. Una noche, llegó temprano a casa, una hora inesperada para los estándares de los últimos meses. La sala estaba oscura excepto por la tenue luz que venía del pasillo. Se quitó los zapatos y caminó por la cocina en silencio, oyendo un sonido apagado proveniente del dormitorio. Consideró llamarla, pero decidió entrar despacio. Encontró a Emma sentada en el borde de la cama, con los ojos pegados al teléfono, su cuerpo encorvado como si llevara un peso invisible. No lo había oído llegar, y cuando se dio cuenta de su presencia, dio un pequeño salto y escondió su teléfono casi automáticamente. Él no dijo nada, solo observó. Ella intentó sonreír, pero no lo consiguió. Dijo algo sobre un mensaje de su amiga, un problema urgente, una situación delicada. Daniel asintió, pero su silencio gritó más fuerte. Esa noche, durmieron espalda contra espalda. Por primera vez en años. La tensión empezó a convertirse en una nueva rutina. Emma evitaba las conversaciones largas. Daniel dejó de hacer preguntas. Ambos sabían que había algo oculto, pero preferían evitar la confrontación. Hasta que, una tarde, ella lo llamó para hablar. Su mirada era firme, pero le temblaban ligeramente las manos. Se sentaron a la mesa de la cocina, el lugar donde tantas veces habían reído juntos, comentado recetas y soñado con viajes. El lugar que ahora albergaba una distancia casi palpable. Emma respiró hondo antes de empezar a hablar. Dijo que había algo que necesitaba compartir, algo que había sido importante para ella, una decisión personal. Empezó a hablar técnicamente, como si leyera un texto ensayado. Usó palabras como acto de amor, gesto de solidaridad, libertad individual, compromiso con una causa mayor. Daniel escuchó en silencio, intentando reconstruir lo que empezaba a sonar como una avalancha a punto de desplomarse. Fue entonces cuando le contó que había aceptado ser madre sustituta para su amiga. Lo dijo con la calma estratégica de quien ya ha ensayado la entonación adecuada para cada frase. Como si el impacto pudiera suavizarse con la elección de las palabras. Daniel se quedó sin palabras. El tiempo se congeló por unos segundos. Lo que decía parecía una provocación, una metáfora mal explicada. Pero era real. Ya había aceptado. Ya estaba en el proceso. Ya se había hecho pruebas, firmado documentos, comenzado los preparativos. Todo, sin contar con él. Sin hablar. Sin incluirlo. Sin preguntar. Lo que le dolía no era el acto en sí, sino la forma. La exclusión. La decisión unilateral. Su certeza de que, incluso casada, podía decidir algo tan trascendental sola. Intentó hablar, pero no encontraba las palabras. No entonces. Ella seguía intentando justificarlo. Dijo que se trataba de empatía, de darle a otra mujer la oportunidad de ser madre, de hacer algo grande. Daniel simplemente la observaba, pero su mente estaba en otra parte. Un lugar oscuro, donde el amor comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la omisión. Ya no veía a la mujer que amaba. Solo veía a alguien que actuaba como si fuera invisible.
un personaje secundario en su propia historia. Fue entonces cuando ella, como esperando un cumplido, dijo, pensé que lo entenderías. Siempre he admirado tu comprensión. Él respondió con una mirada vacía. Y luego, con una calma tan intensa que dolió más que cualquier grito, dijo, respeta tu cuerpo y yo respetaré mi relación. Se acabó lo nuestro. Voy a ver a mi abogado a firmar el divorcio. Se levantó, cogió las llaves del coche y se fue. No hubo pelea. No hubo escándalo. Solo la cruda certeza de que el vínculo se había roto. La casa quedó en silencio. Ella se quedó allí sentada, con la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió el verdadero peso de una decisión que consideraba grandiosa, pero demasiado solitaria para ser justa. Los siguientes días fueron un borrón. Él no llamó. No devolvió los mensajes. Se fue. Y ella se quedó. Con todo lo que le quedaba. La cama, los libros, los cuadros, el silencio. Pero lo que Emma no sabía, y que el tiempo pronto revelaría, es que esa decisión ocultaba algo aún más profundo. Un secreto que, al revelarse, no solo confirmaría el final, sino que dejaría cicatrices imposibles de borrar. Porque a veces, la traición es solo la superficie de lo que realmente está roto. Y nada, absolutamente nada, la prepararía para lo que estaba a punto de descubrir. Los meses posteriores al divorcio fueron como un largo invierno emocional para Emma, una época fría y densa donde los días parecían arrastrarse sin color, sin rumbo. Daniel abandonó el lugar con la misma silenciosa determinación con la que siempre había vivido, sin escándalo, sin promesas, sin retorno. Ella se quedó con lo que quedaba, los enseres de la casa, los cuadros colgados en la pared, el olor a ausencia, la enorme y fría cama que una vez había sido demasiado pequeña para tanto cariño. Intentó seguir adelante con su vida como si no hubiera perdido lo más sólido de ella, intentando convencerse de que aún era posible encontrarle sentido a lo que había hecho. Se repetía a sí misma que la decisión había sido noble, humana, necesaria. Pero por mucho que se lo repitiera, algo dentro de ella se derrumbaba lentamente, como un hermoso edificio que empieza a derrumbarse desde dentro, sin que nadie lo notara hasta que fue demasiado tarde. La gente a su alrededor parecía seguir con sus días. La amiga por la que había hecho todo esto seguía presente, agradecida, sonriendo, diciendo que estaba eternamente en deuda. Pero había una inquietud, una sensación que Emma no podía identificar. A veces sorprendía a su amiga evitando ciertos temas, mirando hacia otro lado cuando mencionaban a Daniel, cambiando de tema cuando su nombre surgía en algún recuerdo aleatorio. Pequeños silencios. Pequeñas incomodidades. Y Emma, aunque fracturada por dentro, prefería ignorarlas. Evitar más dolor parecía más fácil que afrontar la posibilidad de que su decisión no hubiera sido tan pura como creía. Necesitaba creer que, a pesar de todo, había hecho lo correcto. Que el precio pagado, la pérdida de Daniel, el amor de su vida, no había sido en vano. Por otro lado, Daniel intentó reconstruirse poco a poco. Se mudó a otro barrio, alquiló un pequeño apartamento y lo decoró con sencillez y colores neutros. Se mantuvo alejado de las redes sociales, de sus amigos en común y de los recuerdos que lo arrastraban al pasado. Se centró en el trabajo, se sumergió en proyectos personales y retomó viejas aficiones. Pero algo había cambiado en él. Un cierto cansancio en la mirada, una amarga madurez, como quien ha aprendido la lección más dura, el amor no basta sin la compañía. No buscó nuevas relaciones, no se encerró en sí mismo, pero tampoco forzó las conexiones. Estaba en paz, aunque una paz solitaria. Su reencuentro ocurrió por casualidad. Un supermercado, un pasillo de vinos, un intercambio de miradas que detuvo el tiempo por unos segundos. Emma no esperaba verlo. Daniel la reconoció de inmediato, pero no se acobardó. Caminaron hasta el final del pasillo, intercambiando frases educadas y vacías. El peso de todo lo que habían vivido pendía entre ellos como una espesa sombra. Ella intentó sonreír, él simplemente asintió. No había dolor en su expresión, y eso era lo que más la dolía. La ausencia de ira, de dolor, de cualquier rastro de sentimiento. Era como si se hubiera convertido en parte de un pasado cerrado. Antes de despedirse, se arriesgó a un gesto impulsivo y lo invitó a un café. Él dudó.
Dijo que no estaba seguro de si era una buena idea, pero finalmente aceptó. Tal vez por curiosidad, tal vez por respeto a lo que habían vivido, tal vez porque una parte de él también merecía un cierre. El café tuvo lugar un domingo nublado. Eligieron un lugar apartado y tranquilo. Al principio hablaron de trivialidades, trabajo, mudanza, amigos en común. Emma parecía insegura, su mirada buscaba aprobación con cada frase. Daniel mantuvo la calma, escuchando atentamente, pero sin intimidad. Cuando el tema finalmente giró al pasado, ella se inclinó ligeramente, bajando la voz, como si confesara algo importante. Dijo que sabía que había cometido un error al tomar la decisión sola, que nunca tuvo la intención de lastimarlo. Dijo que no sabía cuánto lo lastimaría hasta que lo vio irse. Él escuchó. No reaccionó. Simplemente la dejó vaciar lo que había estado reprimiendo todo este tiempo. Fue entonces cuando soltó, con una facilidad desconcertante, que ya lo sabía todo. Pero no solo sobre la gestante. También sabía lo que ella aún ocultaba. Ella se quedó paralizada. Parecía que la sangre se le había ido del rostro. Intentó disimularlo, fingir que no entendía, pero su mirada era quirúrgica. Daniel, con su calma habitual, dijo que había descubierto algo poco después del divorcio. Información que no había buscado, pero que le cayó en las manos a través de un compañero de trabajo involucrado en el departamento legal de la clínica donde Emma se había hecho pruebas de embarazo. Algo que no tenía sentido hasta que ató cabos. Emma apartó la mirada nerviosamente. Daniel continuó. Dijo que, al enterarse de que ella había hecho todo con su amiga, sin su intervención, ya había aceptado que no había vuelta atrás. Pero lo que supo después, fue la gota que colmó el vaso. Descubrió que el hijo que había concebido no era simplemente el resultado de una inseminación con donantes desconocidos, como ella había insinuado. El embarazo no fue solo una donación de útero. Había aceptado gestar el hijo de su amiga con el hombre con el que tuvo una aventura. Una aventura breve, según los documentos que vio, sí, había de todo, contratos, condiciones, historiales médicos. El hijo no era solo de su amiga. Era el resultado de una relación entre su amiga y un hombre casado, con Emma. Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de responder. El silencio delataba más que cualquier explicación. Daniel no alzó la voz. No mostró ira. Solo tristeza. Y fue esta tristeza la que hizo que Emma se derrumbara. Empezó a llorar, primero en silencio, luego con sollozos incontrolables. Intentó explicar que fue un error, un momento de debilidad, que el hombre ya no estaba en su vida, que había estado antes de que ella decidiera convertirse en madre sustituta. Intentó decir que todo comenzó con una conexión emocional, no física, y que cuando se dio cuenta, estaba demasiado involucrada. Dijo que aceptó la petición de su amiga de gestar el niño como una forma de redimir lo que había hecho, como si eso pudiera de alguna manera borrar el dolor. Pero para Daniel, era demasiado tarde. Lo escuchó todo con la serenidad de quien ya había derramado todas sus lágrimas. Dijo que ahora todo tenía sentido, los silencios, la frialdad, la prisa por justificar. Dijo que perdonaba, pero no olvidaba. Que lo que más lo destrozaba no era la traición física, sino la decisión de involucrarlo en una mentira tan bien urdida. Dijo que su amor merecía más. Y que ella, por muchas causas nobles que hubiera abrazado, eligió salvarse a costa de su confianza. Y esa decisión, fue el fin. Emma intentó levantarse, pedir más tiempo, revertir algo. Pero ya no quedaba nada que salvar. Daniel le deseó paz, serenidad y fuerza. Dijo que esperaba, de todo corazón, que aprendiera de esto. Y antes de irse, dejó una última frase: a veces, la peor traición no es cuando el cuerpo se rinde, sino cuando el alma miente. Él se había ido. Y ella se quedó. Por segunda vez, pero ahora con la cruel certeza de que había perdido definitivamente al único hombre que la había amado por completo. Y esta vez, no habría que soñar para fingir que todo podía seguir igual. Emma salió de aquel café con las piernas débiles, con el pecho hundido como si algo en su interior se hubiera derrumbado por completo. Caminó por las calles sin rumbo,
ignorando el viento que le alborotaba el pelo y el peso de las personas a su alrededor que parecían tener destinos definidos, vidas funcionales e historias alineadas. Ya nada tenía sentido. Lo que antes había logrado enterrar bajo capas de justificación y silencio ahora volvía a inundarla. Por primera vez, sintió lo que era vivir sin excusas. Todo lo que había creído una elección altruista ahora se revelaba como un intento apenas disimulado de borrar una culpa que nunca había enfrentado. Había intentado dar algo noble al mundo como forma de redimir un error egoísta. Pero no se dio cuenta de que, al hacerlo, solo había amplificado el daño. Peor que el error fue el intento de ocultarlo. Y ahora, con todo expuesto, no había dónde esconderse. En los días siguientes, Emma se aisló. Evitaba a su amiga, su trabajo, su familia. Pasaba horas encerrada en casa, reviviendo cada momento, cada gesto, cada palabra dicha y no dicha. El silencio era ahora ensordecedor. Ya no era el silencio cómodo de una relación estable, sino el eco amargo de la ausencia de todo lo que una vez tuvo y destruyó. No lloraba todos los días. A veces simplemente miraba al techo durante horas, sintiendo una especie de entumecimiento emocional que parecía más un castigo. No era una tristeza común. Era el dolor del arrepentimiento que no se desvanecería con el tiempo. Un vacío en el tiempo que ningún nuevo amor podría llenar. Intentó escribirle a Daniel más de una vez, pero al releer los mensajes, todo parecía demasiado pequeño comparado con lo que había revelado. Nada que dijera podía cambiar el hecho de que ella era responsable de la ruina de la relación más auténtica que jamás había tenido. Y lo más cruel de todo era saber que él, incluso herido, había seguido adelante con dignidad, sin vengarse jamás, sin exponer, sin humillar. Unas semanas después, intentando volver a la rutina, Emma se encontró con un amigo en común. La conversación empezó superficial, pero pronto derivó en preguntas sobre Daniel. Descubrió, en ese encuentro casual, que él había empezado una relación con alguien. Su amigo no dio detalles, solo dijo que parecía más ligero, tranquilo y sonriente. Emma escuchó en silencio. Tragó saliva con dificultad. No sentía celos, sentía un dolor más complejo, el dolor de saber que él estaba construyendo algo nuevo con otra persona, algo que quizá nunca comprendió del todo. Y por primera vez, sintió que no había vuelta atrás. La imagen de él con otra mujer la golpeó como un puñetazo inesperado. No por celos en sí, sino porque finalmente se dio cuenta, el amor de su vida, el que creía que siempre estaría ahí, aunque distante, aunque dolido, finalmente se había ido. Pasaron los meses. El proceso de maduración no fue lineal. Hubo recaídas, intentos fallidos de distracción, enredos breves y superficiales. Pero ninguna conexión podía soportar el peso de lo que cargaba. Y aunque los rostros cambiaban, los recuerdos insistían en volver. Hasta que un día, mientras visitaba una librería buscando un regalo para su sobrina, se topó con un libro en la estantería de novedades. El nombre del autor le provocó un escalofrío. Era Daniel. Cogió el libro con manos temblorosas. En la contraportada, una breve biografía. Y un título que parecía gritar, cosas que no dijimos cuando llegó el momento. Lo hojeó rápidamente. Era un libro de crónicas, reflexiones sobre relaciones, sobre decisiones silenciosas, sobre pérdidas que podrían haberse evitado. Cada página era como un espejo, cada párrafo, una cuchilla. Emma compró el libro sin dudarlo y lo leyó todo en una sola noche. Lloró. No solo por la belleza del texto, sino por el subtexto que solo ella entendía. Se trataba de ellos. Cada línea, cada silencio se transformaba en metáfora. Él había transformado el dolor en algo que conmovería a otros. Y ella, quien causó ese dolor, era ahora solo un recuerdo literario. Inmortalizada, pero distante. Semanas después, se armó de valor para enviarle un mensaje. No para pedirle una respuesta, sino para agradecerle el libro. Escribió con sinceridad, con el corazón abierto. Dijo que había llorado, que se reconocía en cada línea, que estaba orgullosa de él por convertir el dolor en un camino hacia la sanación. No esperaba una respuesta. Pero llegó. Breve. Respetuosa. Agradecida. Daniel dijo que escribir era su forma de liberarse.
Que quería que ella también lo fuera. Que lo había perdonado todo, pero que la vida ahora iba en otra dirección. Y que realmente esperaba que ella también encontrara su nuevo rumbo. Emma no respondió. No porque estuviera herida, sino porque comprendió. Esa fue la despedida definitiva. La despedida que no tuvieron en persona. Y esta vez, no hubo resentimiento. Solo aceptación. En los meses siguientes, comenzó a reconstruirse. Volvió a atender pacientes, ahora con un oído más atento, empático y humano. Participó en un proyecto de apoyo a mujeres que experimentaban culpa y un profundo arrepentimiento. Contó su propia historia en un círculo de conversación, sin mencionar nombres. Lloró al final. Pero por primera vez, sintió que no era solo culpa lo que cargaba, sino aprendizaje. Y el aprendizaje, cuando es verdadero, transforma. Daniel, por su parte, siguió adelante con su vida con tranquilidad. La nueva relación no nació de un intento de olvidar, sino de un deseo genuino de empezar de cero. La mujer con la que estaba era discreta, amable y, sobre todo, completa. No se andaba con juegos, no se contenía, no ocultaba secretos. Tenía una hija de 5 años a la que le encantaba dibujar y que cariñosamente llamaba Dani. Poco a poco, se permitió volver a sentir. Sin miedo. Sin reservas. Y, lo más importante, sin heridas abiertas. Un día, mientras organizaba unos papeles viejos, encontró una foto de él y Emma en un viaje lejano. La miró unos segundos. No la rompió. No la guardó. Simplemente la dejó allí, sobre la mesa, como reconociendo el pasado sin necesidad de aferrarse a él. Ese fue el día en que lo supo con certeza, había seguido adelante por completo. Emma seguía soñando con Daniel de vez en cuando. Sueños en los que regresaba, en los que reían juntos, en los que todo seguía siendo posible. Pero al despertar, ya no sentía la desesperación de antes. Solo una melancolía silenciosa. Un duelo sereno. Porque había aprendido que ciertos errores no se pueden deshacer, pero sí enseñan lecciones. Y la suya era clara: cuando uno elige caminar solo por un camino destinado a ser recorrido por dos, pierde no solo el amor, sino el derecho a regresar. Y esto, se lo llevaría consigo. No como un castigo, sino como la verdad. Una tarde, mientras asistía a una conferencia sobre escucha activa y relaciones saludables, escuchó al ponente decir: amar es compartir el camino, pero también elegir la dirección. No se trata de quien manda. Se trata de quien comparte. Emma sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Anotó la frase en su cuaderno y, junto a ella, escribió de su puño y letra: perdí al amor de mi vida cuando pensé que era un obstáculo. Y, de hecho, era la base. Cerró el cuaderno. Respiró hondo. Y salió de la sala sabiendo que, a pesar de todo, se había convertido en una mejor persona. Pero, por desgracia, demasiado tarde para el amor que perdió. El tiempo, con su silenciosa forma de sanar heridas, empezó a hacer lo que ninguna conversación, carta o intento de reconciliación podía: poner cada cosa en su sitio. Pero lugar, en este caso, no significaba olvido, sino aceptación. Tras el último mensaje intercambiado, Emma aprendió el significado más cruel de la renuncia. No la renuncia a un amor perdido por las circunstancias externas, sino a un sentimiento que ella misma sacrificó, creyendo poder mantenerlo intacto mientras tomaba decisiones en solitario. Daniel se había convertido en el pasado, pero no en un pasado cualquiera. Se convirtió en un recordatorio preciso, vívido, casi tangible, de la mujer que había sido y de la mujer que ahora intentaba no volver a ser. E incluso con el paso de los días, mientras los proyectos florecían y las sonrisas volvían lentamente, había un territorio dentro de ella que permanecería prohibido, intacto, como una habitación cerrada llena de objetos que ya no se podían tocar, pero que tampoco se atrevían a tirar. La noticia del compromiso de Daniel no llegó por redes sociales ni a través de amigos en común. Llegó por casualidad, de una enfermera que trabajaba en un proyecto de apoyo emocional donde Emma era voluntaria. La mujer habló con entusiasmo de la ceremonia íntima que tendría lugar el mes siguiente, mencionando que la novia era una mujer increíble, madre soltera, y que él parecía irradiar paz desde que estaban juntos. Emma escuchó con una leve sonrisa,
ocultando el pequeño temblor que comenzó en su pecho. Ya no era un dolor agudo. Era una sensación cálida, como abrir una carta vieja y volver a oler el aroma de una vida que ya no le pertenece. Era inevitable que esto sucediera, lo sabía. Pero saberlo no lo hacía más fácil. El mundo seguía adelante. Y él también. Esa noche, en casa, Emma se sentó durante horas en el balcón de su apartamento. Observó las ventanas iluminadas de los edificios circundantes, preguntándose cuántas de esas luces albergaban historias felices, cuántas estaban a punto de derrumbarse y cuántas, como la suya, intentaban reconstruir algo sobre los escombros. Tomó su teléfono, abrió su galería de fotos antiguas y se permitió revivir recuerdos que había evitado durante mucho tiempo. Los dos sonriendo en la playa, él durmiendo con el gato en su regazo, una nota suya dejada en el espejo del baño con una broma privada que solo ellos entenderían. Todo eso ahora pertenecía a otra vida, y la mujer allí de pie, sola en el balcón, ya no era la que él conocía. Era diferente. Más consciente, más madura, pero también marcada. Tocada por la ausencia. Herida por el recuerdo de alguien que eligió no escuchar cuando aún había tiempo. Había un dilema que la consumía en silencio por dentro, se sentía agradecida por haberlo amado y por haber sido correspondida, pero al mismo tiempo, era incapaz de perdonarse. Y el dilema no era solo entre la culpa y el arrepentimiento, sino entre respetar su decisión y el profundo, casi infantil deseo de volver a verlo, de decirle cara a cara que ya lo entendía todo, que no quería volver atrás, sino que necesitaba mirarlo a los ojos y demostrarle que ya no era la mujer que lo había traicionado en silencio. Quería que supiera que había cambiado. Que había aprendido. Y esto se convirtió en una carga constante. Un deseo que no se atrevía a convertir en acción por miedo a parecer invasiva, o peor aún, egoísta otra vez. Como si incluso la disculpa definitiva, la de sus ojos, pudiera ser más sobre ella que sobre él. Mientras tanto, al otro lado, Daniel vivía su nueva etapa con serenidad. No porque el dolor hubiera sido leve, sino porque decidió no prolongarlo más de lo necesario. La mujer con la que estaba no intentaba borrar el pasado ni competir con la historia anterior. Simplemente le ofrecía presencia, sinceridad y escucha. Y para él, al fin y al cabo, eso lo era todo. Las mañanas ahora olían a café recién hecho y a risas infantiles. Su hija se encariñó rápidamente con él, y la conexión que forjaron fue natural, limpia y pausada. La llevaba a la escuela, hacía panqueques los sábados, le leía cuentos antes de dormir. No sustituía al padre ausente ni intentaba ser un héroe. Simplemente estaba presente. Y eso, en ese hogar, era suficiente. Pero incluso en la ligereza de su nueva vida, Daniel sabía que ciertos fantasmas nunca desaparecen. A veces, durante sus paseos solitarios, se sorprendía pensando en Emma. No con deseo ni pena, sino con una curiosidad humana por saber dónde estaba, qué hacía, si había logrado encontrar su camino. No le deseaba ningún mal. Todo lo contrario. Esperaba que estuviera en paz. Y quizás por eso nunca bloqueó sus mensajes. Nunca le cerró la puerta del todo. No por reconciliación, sino por respeto a la historia que compartían. Y porque, incluso cuando alguien nos destroza, hay un cariño que persiste como un último gesto de amor, el deseo sincero de que esa persona se reencuentre, incluso sin nosotros. Emma, segura de que no tendría otra oportunidad, escribió una carta. Ni un correo electrónico ni un mensaje instantáneo. Escribía a mano, con el bolígrafo azul que él le había regalado en su primera Navidad juntos. Le contó sobre los últimos meses, las noches sin dormir, el voluntariado, las lecciones aprendidas. Dijo que no esperaba respuesta, ni perdón, ni nada a cambio. Solo quería que supiera que la mujer que lo destruyó todo con una mala decisión se había ido. Y que quien escribía ahora era alguien que por fin comprendía el valor del silencio compartido, del amor en ciernes, de escuchar antes de actuar. Terminó la carta diciéndole que le deseaba una vida llena de paz y amor, y que si alguna vez la leía, esperaba que fuera con una sonrisa, no con dolor. No envió la carta. La guardó en una caja, junto con otros recuerdos, como quien finalmente acepta que algunas palabras necesitan decirse solo para que el alma encuentre paz. Y quizás, en ese gesto silencioso,
hiciste por primera vez lo que nunca supiste hacer, respetar los límites, dejar ir a la otra persona sin intentar traerla de vuelta. La renuncia definitiva. La despedida más sincera. Una despedida que no requiere audiencia ni aprobación. La vida continuó. Daniel se casó en una ceremonia íntima. La hija de su esposa entró con flores, él sonrió con lágrimas en los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió exactamente donde debía estar. Emma se enteró de la boda por casualidad, en una breve conversación con un antiguo colega que aún mantenía algunos contactos en común. No lloró. Simplemente cerró los ojos y respiró hondo. El dolor era diferente ahora. Era la añoranza de un tiempo que había existido pero que nunca volvería. Y eso estaba bien. Porque en ese momento, comprendió que algunas pérdidas nos enseñan a ser más completos. Y finalmente estaba lista para vivir consigo misma. No como un castigo, sino como un nuevo comienzo. Aún no sabía qué vendría. Pero sabía que sería con la verdad. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. La semana después de la boda de Daniel, Emma decidió que ya no podía vivir entre las paredes de su pasado emocional. Necesitaba mudarse, no solo literalmente, sino interna, emocional y espiritualmente. El apartamento donde vivía aún guardaba sombras de días más felices, ecos de su risa, rastros del amor que se había ido. Cada rincón, cada objeto, cada detalle de la decoración parecía llevar un suspiro. Así que puso en práctica algo que llevaba meses ensayando, un cambio total. Buscó un nuevo lugar para vivir, más pequeño, más sencillo, en un barrio diferente, lejos de los caminos que le recordaban lo que nunca volvería. No buscaba borrar a Daniel, ni intentaba escapar de la culpa, simplemente necesitaba empezar a construir nuevos recuerdos, donde él no estuviera presente, ni siquiera en el silencio. La nueva casa era modesta, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz y el ruido de la calle, y de alguna manera, eso la hacía sentir bien. La presencia del mundo exterior le hizo sentir que la vida estaba sucediendo, con ella o sin ella, y que tal vez era hora de volver a ser parte de ella. El trabajo en el proyecto social comenzó a intensificarse. Emma comenzó a dedicar más horas a ayudar a mujeres que llegaban devastadas por decisiones, traiciones, abandono y culpas difíciles de identificar. Y cuanto más escuchaba las historias de los demás, más comprendía la suya. No había una redención completa, pero sí una especie de paz que florecía cuando dejabas de huir de la verdad. Utilizó su experiencia, incluso sin revelar nombres, como una herramienta para conectar. Era honesta con sus palabras, firme al escuchar, generosa con sus consejos. Esto comenzó a transformarla poco a poco. Emma, que antes tenía que justificarlo todo, ahora escuchaba. La Emma que antes se decidía por dos, ahora animaba a otras mujeres a pensar antes de actuar solas. Era como si cada conversación fuera un espejo, y cada vez que ayudaba a alguien a recuperarse, un pedacito de sí misma también resurgiera. Fue en una de estas sesiones grupales, donde el dolor se arremolinaba entre miradas cómplices y silencios densos, que una joven llamada Celine compartió algo que conmocionó a Emma. Había engañado a su novio con su ex, había ocultado un embarazo y, finalmente, los había perdido a ambos. Él se lo contó todo entre lágrimas, con la voz temblorosa y el cuerpo encogido. Ella dijo que lo peor no fue el abandono, sino darse cuenta de que nadie la miraba como antes. Podía soportar el arrepentimiento. Pero no su indiferencia. No esa mirada que te dice que ya no mereces la ira, dijo. Emma cerró los ojos en ese momento, como si las palabras de Celine reflejaran exactamente lo que ella misma había sentido en el café con Daniel, cuando él la miró con ese respeto sereno que dolía más que cualquier furia. Y fue allí, entre confesiones y lágrimas que no eran suyas, que Emma supo que había llegado a una nueva etapa de su duelo, el reconocimiento de la pérdida como parte de lo que la hizo ser, y ya no como algo que la definía. Más tarde, sola en su nuevo apartamento, puso un viejo disco de vinilo y empezó a reorganizar una caja de objetos viejos que guardaba solo por apego emocional. Dentro, encontró la carta que le había escrito a Daniel y que nunca envió. Leyó cada línea con calma, y al llegar al final, se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de enviarla. Esa carta era un retrato de la mujer que había sido meses atrás, aún llena de la necesidad de ser comprendida. Ahora, ya no la necesitaba. Ya no esperaba validación.
Ya no buscaba la reconciliación. Simplemente quería mantener vivo el recuerdo, libre de culpa. Volvió a guardar la carta, pero esta vez con delicadeza. Como quien guarda un capítulo cerrado, no una herida aún abierta. Días después, recibió una invitación inesperada. Una de sus colegas del centro social organizaba un evento sobre reconciliación emocional y quería que Emma fuera una de las ponentes. El tema sería el impacto de las decisiones individuales en las relaciones. Al principio, declinó, alegando que no se sentía preparada. Pero su colega insistió, recordando cuánto había influido Emma en la vida de las mujeres presentes. Lo pensó durante unos días y finalmente aceptó. Preparó la charla con esmero, honestidad y valentía. El día del evento, se vistió con sencillez, pero sus ojos transmitían algo nuevo, la fuerza silenciosa de quien ha caído, sufrido, pero se ha reconstruido sin prisa. El auditorio no estaba lleno, pero estaba atento. Y cuando empezó a hablar, su voz era firme, directa. Contó su historia, sin nombres, sin fechas exactas, solo la verdad emocional. Reveló cómo una decisión tomada sin diálogo la llevó al fin del amor más genuino que jamás había sentido. Habló sobre la soledad de la culpa, sobre la necesidad de asumir la responsabilidad sin ahogarse, sobre la importancia de pedir perdón incluso cuando no se acepta. Al terminar, se hizo el silencio. No un silencio de juicio, sino de respeto. De reflexión. Y entre los aplausos apagados, vio rostros emocionados. Personas que, como ella, intentaban comprender dónde se había torcido todo en sus propias vidas. Después de la charla, se acercó una mujer. Era mayor, de cabello canoso y mirada profunda. Apretó la mano de Emma y dijo, no solo sobreviviste, hija mía. Te convertiste en un refugio. Esa frase resonó en su interior durante días. Quizás por primera vez, sintió que su dolor le había servido para algo más que su propio alivio. Era como si el ciclo de autodestrucción se hubiera convertido en un canal de reconstrucción. Y eso le trajo paz. Unas semanas después, al salir de una sesión, Emma se sorprendió al ver a una niña sentada en las escaleras del centro. Era pequeña, llevaba el pelo recogido en 2 moños despeinados y sostenía un librito colorido. La niña sonrió y dijo que esperaba a su madre. Emma se sentó a su lado y le preguntó su nombre. Clara, respondió la niña. Le preguntó qué estaba leyendo. La historia de una mujer que perdió algo muy importante, pero encontró algo mejor en sí misma, respondió con la sencillez de quien aún no comprende el peso de las palabras que repite. Emma sonrió, conteniendo las lágrimas. Quizás la vida intentaba decirle algo allí. Quizás, en esa imagen pura e inesperada, se escondía la metáfora más hermosa de su nueva etapa. En los días siguientes, Emma volvió a escribir. No a Daniel, sino a sí misma. Registró todo lo que había vivido, no como una confesión, sino como un testimonio. Quizás algún día lo publicaría. Quizás no. No importaba. Lo que importaba era la claridad con la que podía mirar su historia sin vergüenza ni desesperación. El dolor era ahora un lugar familiar, pero ya no habitado. El anhelo, una sombra que pasaba pero ya no atormentaba. Y el amor, que ahora tomaba otra forma. Ya no era un deseo de reciprocidad, sino un deseo de ver al otro feliz, incluso de lejos. Eso era madurez. Eso era amor verdadero. Y al final, eso era lo que siempre quiso ofrecer, aunque le llevara demasiado tiempo entender cómo. Meses después del suceso que transformó a Emma en un silencioso faro de resiliencia y coraje emocional para tantas otras mujeres, caminaba por las calles con una calma distinta, una postura más erguida, la mirada serena. No había prisa en sus pasos, ni expectativa de reencuentros ni giros inesperados. Había aprendido, lenta y duramente, que el fin de un amor no es necesariamente el fin de su propia vida. Y ahora, mirando al horizonte mientras sentía el viento en la cara, podía vislumbrar un futuro donde antes solo había visto el pasado. Ya no se trataba de intentar recuperar lo perdido, sino de valorar lo que había construido a partir de lo destruido. Emma ya no buscaba llenar vacíos con distracciones, ni usaba su dolor como bandera. Simplemente siguió adelante, con la madurez de quien ya no quería ser perdonado, pero que finalmente se había perdonado a sí misma.
Una tarde, sentada en un banco del parque con su libreta abierta en el regazo, Emma vio una escena a lo lejos que la hizo contener la respiración por un segundo. Daniel pasaba junto a una mujer, riéndose de algo que acababa de decir. La hija de la mujer corría delante de ellos, y él la llamó con ternura, con una atención tan natural que no parecía una reconstrucción, sino un nuevo comienzo. Emma no apartó la mirada. En cambio, permaneció observando, con una paz silenciosa en sus ojos. No hubo encuentro. No hubo saludo. Pero en ese momento, sintió algo profundo, gratitud. No por haber seguido adelante sin ella, sino por haber sido capaz de no interferir. El amor, cuando es verdadero, se reconoce incluso en la ausencia. Y ella, por primera vez, sintió que podía amarlo sin necesitarlo. Por otro lado, Daniel también había alcanzado una nueva etapa en su propia historia. Su relación con su esposa era sólida, construida sobre conversaciones honestas, respeto mutuo y presencia constante. No rehuía hablar del pasado, pero tampoco lo mencionaba a menudo. Era como una historia que había formado parte de él, pero que ya no necesitaba ser contada. La mujer con la que estaba sabía que había amado antes, profundamente, y no intentó competir con eso. En cambio, eligió amar al hombre en el que se había convertido después del caos. Y él correspondió con la madurez de quien ha comprendido que amar a alguien también implica estar dispuesto a reconstruirse por completo antes de ofrecer cualquier parte de sí mismo a nadie más. Poco a poco, su hogar se llenó de rituales sencillos, llenos de verdad. Café en el porche, dibujos pegados al refrigerador, paseos al atardecer. Y en cada uno de estos detalles, Daniel encontró algo que había perdido por un tiempo, ligereza. Pero el destino, en su irónica y a menudo simbólica forma, aún tenía una última pieza por jugar. Emma, ahora colaboradora habitual de una ONG que ofrecía apoyo emocional y legal a mujeres que experimentaban trauma emocional, fue invitada a escribir un artículo sobre la reconstrucción emocional tras relaciones abusivas y rupturas marcadas por traiciones silenciosas. La invitación provenía de una revista especializada en salud mental, y aceptó con entusiasmo. El texto, escrito durante noches de inmersión y silencio, se convirtió en un retrato brutal y sensible de su propia trayectoria. No usó nombres, pero quienes la conocían sabían de dónde provenía cada palabra. El artículo se hizo viral. Y, entre los miles de comentarios, uno en particular le llamó la atención. No tenía nombre. Simplemente decía, convertiste tu caída en un puente hacia otras mujeres. Qué orgullosa de quien te has convertido. Gracias por no retroceder. ¿La vida te devolvió a ti misma? Emma lo supo. No hacía falta afirmar. Esa fue la respuesta que nunca esperó recibir. La validación que no había buscado, pero que llegó como un soplo de alivio en el momento justo. La semana siguiente, la invitaron a dar una charla en otra ciudad. Era un auditorio más grande, con un público que esperaba escuchar historias reales, y ella estaba lista. A mitad de la presentación, mientras recitaba el pasaje más delicado sobre la soledad que surge tras tomar una decisión equivocada, notó a una mujer en la primera fila llorando en silencio. Al final, esa mujer se acercó a ella y le contó que llevaba años cargando con la culpa de haber perdido a la persona adecuada por orgullo e impulsividad. Emma la abrazó y le dijo, el dolor de saber que le rompiste el corazón a alguien a quien amabas es insoportable, pero se transforma cuando aprendes a no volver a hacerlo, ni siquiera a ti misma. Ambas se conmovieron. Y allí, Emma comprendió que el impacto de una historia no solo reside en el dolor que conlleva, sino en la luz que ilumina el camino de alguien. Daniel, a su vez, publicó un segundo libro. Esta vez, más optimista. Menos sobre la pérdida, más sobre la reconstrucción. La historia de amor con su esposa lo inspiró a escribir sobre lo que viene después de una caída, sobre cómo un corazón en ruinas aún puede albergar flores. No había olvidado lo que había vivido, pero ahora escribía con las manos de quien plantaba, no de quien lloraba. El libro recibió buenas críticas y, más que eso, conmovió a la gente. Algunos conocían la historia detrás de esas páginas, otros no, y eso poco importaba. Porque, al final, lo que de verdad importa es lo que hacemos con el dolor que nos impregna. Daniel decidió transformarlo en algo vivo. Emma, en algo útil. Y ambos siguieron adelante, no juntos, sino completos.
Y entonces, años después, durante una visita casual a una exposición sobre memorias afectivas y escritura terapéutica, Emma y Daniel se volvieron a ver. Esta vez, cara a cara. La exposición reunió a autores y participantes con historias extraordinarias. Ella estaba allí para moderar un panel sobre narrativa y reconstrucción. Él estaba allí como invitado especial para la ceremonia de clausura. Ninguno sabía que eran los protagonistas no mencionados de la misma historia que inspiró a tantos otros. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un breve silencio interior. Pero nada dolía. Ya no había grietas, ni cabos sueltos. Solo dos seres humanos que habían experimentado algo profundo, se habían perdido, habían sido heridos y habían seguido caminos diferentes, cada uno con su propia verdad. Al final del evento, intercambiaron unas palabras. Un abrazo. Una sonrisa. Me alegro por ti, que sonó más sincero que cualquier declaración de amor. Y fue allí, en medio de una sala llena de desconocidos, donde su historia realmente terminó. No con lágrimas, ni súplicas, ni promesas. Sino con respeto. Y con la comprensión que solo llega después de mucho tiempo y mucho dolor. Ambos dejaron ese lugar por puertas diferentes. Con caminos que jamás volverían a cruzarse. Pero con la certeza de que, por muy doloroso que hubiera sido el viaje, había valido la pena. Porque a veces hay que perder al amor de la vida para encontrar el amor de la vida misma. Ahora, respira hondo y dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has vivido o presenciado algo similar? Deja tu comentario abajo, me encantaría saber tu opinión. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Aquí, cada relato es un espejo, una cicatriz y, sobre todo, una invitación a la reflexión. Recuerda, la traición no solo destruye relaciones, sino también la confianza, los recuerdos, el afecto y la posibilidad de un futuro con la persona que más amamos. Un acto egoísta puede arruinar toda una vida de compañía. Este canal no apoya, normaliza ni idealizará ningún tipo de traición. Nuestro propósito es mostrar, con verdad y emoción, que el amor solo sobrevive donde hay lealtad. Hasta la próxima historia. Que también te encuentre a su debido tiempo.